Creo que era necesario hacer un programa más enfocado en la historia de la literatura después de haber escuchado hablar tan a menudo de personajes como son los de la realeza, que no tengo ningún problema con ellos, a mí me encantan, pero también puede ser interesante acercarse a otros ámbitos, a otras disciplinas y a personas que destacaron por otros motivos. De manera que, como buena fan que soy yo de los cuentos tradicionales, quiero hablaros, contaros más de cerca la historia, la vida de los hermanos Grimm. Son dos personajes que principalmente se les reconoce por su recopilación de cuentos infantiles, sus cuentos para la infancia y el hogar, de entre los que destacan algunos como Hansel y Gretel, como La Cenicienta, como Caperucita Roja. Tened en cuenta que hay muchos cuentos que, aunque no estén principalmente recopilados por ellos o que su versión más conocida no sea la que hicieron ellos, sí que le dieron su propia versión o sí que hicieron comentarios sobre ellos, porque muchos de los cuentos tradicionales de Europa están vinculados a la tradición alemana en cierta manera o tienen sus propias versiones en el folclore alemán. Tened en cuenta también, y lo iréis viendo, cómo estos dos personajes afectaron e influenciaron el estudio del alemán como lengua independiente, como una lengua o como un conjunto de lenguas que a principios del siglo XIX, cuando ellos vivieron, realmente estaban consideradas como un idioma común. Eso es lo que significaba originalmente la palabra Deutsch, común, la lengua del pueblo, la lengua de la gente, y ellos colaboraron bastante a la hora de explicar sus historias del folclore, el parentesco entre ellas, el parentesco que estas historias tenían a veces con otros países, como Francia o incluso como Italia. También ellos comentaron cuentos, historias como La Bella Durmiente, que tenía una versión originalmente italiana o se cree que italiana, y en esencia nos aportaron a todo el mundo, un legado literario mucho más grande del que podemos llegar a imaginar. Cabe mencionar, de paso se ha dicho, que ellos, como eruditos, también fueron abogados, lingüistas, fueron investigadores, fueron historiadores a su manera y desarrollaron también sus propias ideas políticas, defendiéndolas cuando creyeron que era necesario e incluso arriesgando sus propios puestos de trabajo y sus vidas por defenderlas. Todo esto es lo que vamos a ir conociendo. Yo os animo a que os quedéis y a que sigáis escuchando, porque ya os lo adelanto, al margen de lo que pueda aparecer en el título, os va a sorprender. Creo que hay partes de esta historia que, vale, es muy sencilla, pero no os esperáis. Milen Guadamix se retiró el sombrero e hizo una reverencia. Dulces sueños, mi querida Antonieta. La chica se sintió furiosa por esa chulería que mostraba el ladrón. ¿Cómo dices? Él señaló el lugar donde estaba su pistola, tirada dentro de un charco de agua. Aprovechó el momento de despiste para correr a situarse detrás de la dama y agarrarla con fuerza, inmovilizando sus brazos. La joven sintió aquello como algo sobrenatural, pues nadie podía correr a tanta velocidad. Podría decirse que era cosa de magia. Milenko se sorprendió de la insistencia con que Antonieta luchaba por liberarse. Las patadas, los golpes y los gritos de socorro que lanzaba al aire. Tranquila, querida, susurró en su oído. Te prometo que nos veremos muy pronto. Si quieres saber cómo continúa la historia, no te pierdas Las sombras de Praga, la nueva novela de Marta Cánigo Fernández con Ediciones Antonella, ya a la venta en digital y en físico. En digital en Amazon Kindle y a través de la página web, y en físico a través de la página web en cualquier librería o encargándoselo a la autora a través de Instagram, @elmundodelaki. Y por hacer honor a las historias que forman parte de nuestro programa de hoy,
vamos a comenzar con un Érase una vez. Érase una vez en una ciudad del oeste alemán llamada Hanau, una de tantas localidades que pertenecían al Principado de Hesse-Darmstadt, que por aquel entonces también era uno de tantos principados, ducados y reinos que conformaban el Sacro Imperio Romano Germánico de finales del siglo XVIII. Pero ahora, rodeados por las murallas barrocas de la ciudad nueva, en una de tantas casas residían un matrimonio especial formado por el abogado Philipp Grimm y por su esposa Dorotea. Pero con el paso de los años, también este hogar se había ido agrandando y acogiendo a un total de 8 hijos, de entre los cuales solo 6 llegarían a la edad adulta. Los mayores de estos 6 niños se llamaban Jacob y Wilhelm, también conocido como Guillermo, que habrían nacido en el año 1785 Jacob y 1786 Wilhelm. Unos niños que formaban parte desde muy pequeños del entorno intelectual, burgués, cultural e incluso religioso del que formaban parte sus padres, pero que muy pronto, tuvieron que sustituirlo por el mismo entorno, del mismo tipo, de la ciudad de Stein, también en la zona de Hesse. ¿Por qué digo religioso? Pues porque Philip, en su tiempo, al igual que su propio padre, había sido ministro de la Iglesia de la Reforma calvinista, es decir, que la familia Grimm pertenecía a esta religión protestante. Una religión que era importante para la historia de la ciudad natal de Hanau, pues en el siglo XVI, a finales, se había creado una nueva ciudad de Hanau, muy cerquita de la vieja ciudad de Hanau, que databa del siglo XII, donde se iban a comenzar a acoger a refugiados protestantes. En un inicio, los que venían desde Holanda huyendo de la guerra contra los españoles, la guerra de los 80 años, que ya hemos mencionado alguna vez, y con el paso del tiempo, cuando Luis XIV retiró el edicto de Nantes, también los hugonotes de Francia comenzaron a escapar en dirección a Alemania, y Hanau fue una de tantas ciudades como se eligieron para vivir. Una ciudad que se volvió industriosa, con industria de joyas, de textil, de negocios financieros y de distintas instituciones que dieron origen a una comunidad rica y pudiente. Pues existe la posibilidad, que no es tan remota, de que Jacob y Wilhelm fuesen descendientes de alguno de estos refugiados calvinistas, fueran de origen belga, de origen de los Países Bajos o de origen francés, que acudiesen allí a instalar su nuevo hogar. Pero ahora, ya os he comentado que la familia Grimm se trasladó, cuando los niños eran muy pequeños, a la ciudad de Stein. Allí su padre ejerció como magistrado y los niños crecieron en compañía de sus otros 4 hermanos y también de su hermanita. Eran los más mayores, entonces tenían que cuidar a todos y ayudar a su madre. Pero muy pronto su padre los envió a Kassel, una ciudad, una de las principales ciudades de Alemania, en aquel momento de Alemania Occidental, para que estudiasen el bachillerato. Pero hubo un problema, y es que Philipp falleció en el año 1796 en esta ciudad de Stein. Por lo visto, el padre de los muchachos había contraído la neumonía, y esto hizo que dejase viuda a su esposa, Dorotea, y huérfanos al resto de sus hijos. Para este momento, Virgen y Jacob ya eran relativamente mayores, pero todavía estaban en proceso de formación. En Kassel habían estudiado el bachillerato y ahora iba siendo el momento de que tomasen el relevo de su padre. Pero tenían un problema adicional, y es que sin Philip la familia ya no tenía ni el prestigio social ni las credenciales necesarias para acceder a la mayoría de trabajos, por no mencionar que tuvieron que abandonar su gran casa
tuvieron que dejar de frecuentar a sus amistades y fueron, en cierta manera, desterrados por la buena sociedad. Se les consideraba ahora una familia que tenía muchísimos problemas económicos. La madre tuvo que ponerse a trabajar, al igual que los hijos más mayores. Pero aún así, contra todo pronóstico, consiguieron ser aceptados en la Universidad de Marburg, una de las universidades más antiguas de Alemania. Y ellos acudieron allí a estudiar leyes, para estudiar lo mismo que había estudiado su padre cuando él mismo había podido ir a la universidad. Tened en cuenta que en este momento casi nadie podía asistir a estudiar ni siquiera lo básico, con que la universidad ya era mucho decir. Ya hablábamos de una familia que estaba muy bien acaudalada, muy bien situada. Philip había dejado, por esa parte, a unos hijos con cierta posibilidad de salir adelante, pero con lo que no contaba es con que todo el mundo que les había rodeado siempre se vendría abajo enseguida. Y es que en el año 1799, en el territorio vecino, en el país vecino, en Francia, un joven general, Napoleón Bonaparte, daría un golpe de Estado contra los líderes de la revolución. Tened en cuenta que la Revolución Francesa había iniciado a los 3 años de nacer los hermanos Grimm. Había iniciado muy pronto en sus vidas y lo había hecho, pues, como quien mete a un elefante en una cacharrería, sabiendo que iba a causar muchísimos problemas. Pero los niños habían crecido con cierta independencia, despreocupación de este asunto, hasta que tienen que abandonar esa calma. Y esta calma se verá abandonada cuando están terminando sus estudios universitarios en Marburg. Pero, por ahora, quiero que conozcamos un poco su vida en la universidad, donde hicieron amigos y se relacionaron con profesores bastante particulares. De entre los amigos que hicieron en ese periodo, destacarían Clemens Brentano o Frédéric Savigny, un profesor fundador de la Escuela Jurídica de Historia que terminaría enseñando a los muchachos y especialmente a Jacob, por ser el más interesado en el estudio, su propio método de investigación jurídica, un sistema que, para que nos entendamos todos, consistía más o menos en estudiar cada ley, cada documento jurídico y no solo jurídico, sino cada documento histórico, teniendo en cuenta el idioma en el que está estudiado y las circunstancias históricas en las que fue hecho. El motivo de esto reside en que no es lo mismo el español que el francés, que el alemán, que el inglés, pero pueden estar emparentadas y eso hace que las palabras no tengan una traducción literal que recoja hasta el último matiz que tendrían en su idioma original. Es un sistema que, aunque pudiese ser particular en aquel momento, influyó mucho, especialmente en Jacob, y es un sistema que terminaron implementando en sus propias investigaciones sobre literatura y sobre lingüística, que ya comenzaron en esta época. Pero también quiero que hablemos un poquito sobre cómo era el carácter de los hermanos y por qué encajaron también con este círculo de intelectuales que os he hablado de Savigny, pero por ejemplo Clemens Brentano o Armin von Arnim también eran una serie de personajes muy relacionados con la poesía y la literatura alemana del romanticismo alemán que se había originado en esas décadas anteriores, en esos años, a través de figuras como Johann van Goethe, escritor de Fausto. De este escritor se sabe que los hermanos llegaron a ser muy fanáticos, les gustaban mucho sus obras, pero no llegaron a entrar de lleno en el movimiento. Y esto se debió a que, mientras que estudiaban, Brentano y Armin convencieron a Jacob y a Wilhelm de que les ayudasen a iniciar a recopilar canciones folclóricas alemanas, con intención de hacer una recopilación. Y en un principio ellos habían aceptado, pero bueno, por cosas de la vida terminó siendo complejo para ellos continuar con la labor. Y digo complejo porque Brentano parece ser que perdió buena parte de los cuentos de las canciones folclóricas que ellos recopilaron para él,
Concretamente, se estima que unos 49 textos que el autor más mayor habría perdido en Alsacia, una región disputada ya entonces entre Alemania y Francia, que paradójicamente vieron la luz ya en el siglo XX por una publicación póstuma que se hizo. Pero Brentano y su influencia, y la influencia de Armin también, con la recopilación de folclore, ya también les hizo meterse en este tema de estudiar literatura y de estudiar historias. Sus amigos, y aquí es donde digo que no llegaron a entrar en el ambiente totalmente gótico o romántico de la época, eran personas muy comprometidas a nivel político, personas que tenían una idea bastante nacionalista de lo que era la identidad alemana y buscaban ayudar, contribuir a que ésta tuviese una forma total. Los hermanos Grimm sí que aceptaron la idea del estudio del alemán, del estudio de esa identidad a través del lenguaje, pero lo hacían teniendo los pies mucho más en la tierra. Y eso ya hizo que desde muy jóvenes, a pesar de las diferencias de carácter, Jacob era mucho más tímido y mucho más docto, y Wilhelm se estima que era, por así decirlo, el guapo, el atractivo, el que era más vistoso de entrada, tuviesen una cierta facilidad para sobrevivir a lo que se les venía encima. Y aquí es cuando la vida de Napoleón y la vida de Jacob y Wilhelm colisionan. En el año 1806, en torno a esos años, las tropas francesas penetran en Alemania y lo hacen pues a lo bestia. Se inician las guerras napoleónicas y Napoleón pronto comienza a vencer a prusianos en el norte, a austriacos y a rusos. Y es después de la batalla de Austerlitz, donde los franceses dan un rapapolvo bastante grande a austriacos y a rusos, cuando se reúnen en París 16 príncipes alemanes de la orilla oriental del río Rin, que si os lo preguntáis, el río Rin separa la zona de Alemania de la zona de influencia francesa en principios del siglo XIX y finales del siglo XVIII, porque a día de hoy el Rin, tanto al oriente como al oeste del río, forma parte de Alemania íntegramente, bueno, de Alemania y de Suiza, pero esos son detalles geográficos, pues se reúnen estos príncipes en París y firman el Tratado de Adhesión, Tratado de Confederación. Este tratado lo que implica es la separación que hacen todos estos príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico, gobernado por los Habsburgo, que ya estaban rivalizando con los miembros de la casa Hohenzollern, que gobernaban en el Reino del Norte, el Reino de Prusia. Estaban rivalizando por ver quién dominaba los territorios de habla alemana, territorios, bueno, o no solo de habla alemana, territorios del centro de Europa que habían formado parte del imperio y deciden unirse a la causa de Napoleón. Napoleón lo que hace con estos 16 príncipes es unirlos en una confederación, la Confederación del Rin, una nueva entidad territorial, un nuevo grupo de estados que se iban a unir teóricamente para formar uno solo, siendo Napoleón el que se atribuiría el título de protector de la Confederación y también quien se permitiría crear nuevos estados alemanes, nuevos reinos, nuevos territorios que después uniría a la Confederación del Rin. De entre ellos, el que más destaca y el que más importante va a ser para la vida de los hermanos Grimm será el reino de Westfalia, un territorio que se formaría un poquito con tierras de aquí, un poquito con tierras de allá, principalmente con zonas que le había arrebatado al reino de Prusia en la guerra y un reino cuya capital pasó a ser Kassel, la ciudad donde los hermanos habían estudiado el bachillerato o habían cursado sus primeros estudios antes de ir a la universidad en Marburg, en su Hesse natal. Además, Napoleón puso al frente de este reino, de este estado teóricamente absolutista, a un pariente suyo, Jérôme Bonaparte. Y
Además, para colmo, ya para rematar, a todos los estados, ducados y reinos que formaron la Confederación les aplicó, les obligó a aceptar en cierta manera el Código Napoleónico, un complejo sistema de leyes que a día de hoy, aunque con sus modificaciones, sigue estando vigente en Francia en cierta manera, pero que para los alemanes implicó una serie de cambios que nunca antes se habían visto, de entre los que destacan la abolición del feudalismo, la modernización de instituciones como la religión, que ahora pasaba a ser libre de culto teóricamente, también aplicaba teóricamente, por supuesto, todo esto sobre el papel, la libertad de pensamiento y también buscaba la igualdad entre los ciudadanos. De ahí un poco esta idea de abolir o anular el sistema feudal. Que tengamos en cuenta, no siempre es el mismo, pero eso lo veremos mejor cuando estudiemos la Edad Media. Por ahora, si os parece, voy a comenzar a hablaros de la vida adulta de los hermanos Grimm una vez salen de la universidad y se alejan, en cierta manera, de este entorno romántico que había supuesto su primera intromisión en el mundo de la investigación literaria y jurídica. Pues Jacob estuvo con Savigny, su profesor, en París, poco antes de que estallase la guerra, que puso fin al imperio donde habían nacido él y su hermano, estudiando precisamente las leyes de este territorio y también encontrándose con documentos de historias populares y folclóricas que le interesaron mucho. Pero vamos a ir paso por paso, como de costumbre. Sucedió que el padre fue en una ocasión a una feria y preguntó a sus hijastras lo que quería que les trajera. «Un bonito vestido», dijo la una. «Una buena sortija», añadió la segunda. «¿Y tú, Cenicienta?», preguntó el padre. «¿Qué quieres?». «Padre, por favor, traedme la primera rama que encontréis en el camino». Compró a sus dos hijas hermosos vestidos y sortijas adornadas de piedras preciosas, y a su regreso, al pasar por un bosque cubierto de verde, tropezó con un sombrero en una rama de la zarza y le cortó un trozo. Cuando volvió a su casa, entregó a sus hijastras lo que le habían pedido y la rama a Cenicienta, la cual se lo agradeció sonriente, y corrió al sepulcro de su madre, plantó la rama en él y lloró tanto que regaba con sus lágrimas. No tardó la rama en crecer y convertirse en un hermoso árbol. La Cenicienta iba 3 veces todos los días a ver el árbol, lloraba y lloraba, y siempre iba a descansar en él un pajarito, al cual, siempre que Cenicienta tenía algún deseo, se lo pedía y éste se lo concedía. Fragmento de la Cenicienta, narrado y recopilado por los hermanos Grimm. Pues debo deciros que muy pronto, al final, después de tanto estudiar, Jacob y Wilhelm decidieron abandonar la idea de dedicarse a las leyes o al oficio de abogado para meterse de lleno en el oficio del bibliotecario, del anticuario, del literato, para hacerse investigadores, pero también coleccionistas a la vez. Esto llevó a que Jacob, muy pronto, nada más dejar la universidad, abandonase su casa y nos lo encontraríamos en torno al año 1812 siendo bibliotecario del rey Jerome de Westfalia. ¿Os acordáis que os he explicado que Napoleón creó el reino de Westfalia poniendo a uno de sus parientes, a uno de sus familiares cercanos, en el trono de este lugar? Pues Jacob entró a su servicio, primero como bibliotecario, pero en torno a un año más tarde como auditor del Consejo de Gobierno. Sin embargo, en este periodo de tiempo, Wilhelm, debido a unos problemas de salud, a unas enfermedades que tenía, no pudo trabajar y tuvo que limitarse a sobrevivir gracias a la ayuda de su hermano. Y ahora sí que podemos decir que la familia Grimm dependía enteramente de Jacob y de lo poco que Virgen podía hacer, porque Dorotea, la madre de ambos,
había muerto hacía poco tiempo. Había muerto en el año 1808 y ahora estaríamos en torno a 1812. Por tanto, bueno, digamos que se quedaron huérfanos muy pronto. En este punto de la historia, tanto Jacob como Wilhelm tenían en torno a 23 y 22 años, lo cual ya les dejaba con una responsabilidad grande que sin embargo se iría aligerando a medida que el resto de sus hermanos fuesen cumpliendo años, que para este punto, pues oye, los hermanos pequeños habían ido naciendo en Tirereta, por tanto, tampoco se llevaban demasiado tiempo de edad. Pero a lo que vamos. Durante el periodo al servicio del rey de Westfalia, Jacob ya comienza también su propia actividad como recolector de historias, dejándose llevar por la influencia francesa del momento, pero sin olvidar su propio interés en el folclore y la historia de lo que sería su lengua natal, el idioma que él había hablado desde siempre y que seguía hablando. Para los dos hermanos, el alemán era mucho más que una idea política, era mucho más que una idea de nacionalismo, sino que era una forma de conectar a los hablantes de distintos puntos del continente y hacer que tuviesen algo que los unía. Y se unían a través del idioma. ¿Pero qué se podía crear con el idioma? Historias. Historias. Es en este año de 1812 cuando se publica la primera edición de sus cuentos infantiles, la primera edición de sus historias, de Historias para la infancia y el hogar. Una colección que en un principio habría contado con un total de 156 cuentos y que habría estado organizada en 2 volúmenes. Wilhelm habría estado enfermo durante la primera etapa de investigación, por tanto, aunque él sí que participó y de hecho se ocupó más de darles un estilo a los cuentos que de recopilarlos como tal, sí que es cierto que él colaboró más de cara a la segunda edición de esta recopilación de cuentos, una nueva versión que incluía 170 cuentos totalmente nuevos, o no nuevos, sino cuentos que habían ido recogiendo de las historias que les contaba la gente. Pero tal vez sea un poquito suponer, imaginarnos que estos dos jóvenes viajaban de pueblo en pueblo con todo lo que tenían que hacer, con todo el trabajo que tenían para el rey de Westfalia, conociendo historias de la mano de inocentes aldeanos. No, la realidad es que quienes se los contaban eran principalmente mujeres de la clase media y alta de las ciudades que acudían a su casa para contárselos, o que ellos acudían a las cenas, a los eventos de sociedad y los escuchaban. Que ojo, ojo, esto no implica que no conociesen ninguno en los pueblos alemanes. Sí que los conocieron, pero fue bastante importante la influencia que la gente de las ciudades donde ellos vivían tuvo sobre ellos. Y con el paso del tiempo también se iría viendo la influencia de la religión cristiana que ellos ostentaban, de la rama protestante que ellos tenían, pues iban a ir poco a poco adaptando cuentos que podrían haber sido un poco salvajes a la sensibilidad y a la moral de la época, principalmente para no asustar a los niños. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. En las primeras versiones de las que se tiene constancia del cuento de Blancanieves, se menciona que al final del cuento la bruja es condenada a bailar en la boda de Blancanieves llevando unos zapatos de hierro que estaban calentados al rojo vivo. Pues los hermanos pensaron que este tipo de cosas tal vez sería bueno suavizarlas, ya que pues cada vez más con cada nueva edición de la recopilación de cuentos de hadas se iban acercando más al público infantil. Se iban poco a poco acercando más a él, que no significa necesariamente que fuesen su principal foco de audiencia. En aquel momento lo de los estudios de mercado todavía no estaba tan desarrollado. Pero hay cambios, como siempre. Y en torno al año 1813-14, Napoleón pierde las guerras y su imperio de los 100 días se viene a pique. El caudillo, el dictador, el emperador es desterrado y sus familiares tienen que dejar los cargos que habían ido ostentando en su mayoría.
Y de entre los cargos que Napoleón tuvo que dejar fue el de protector de la Confederación del Rin, que terminó disolviéndose. Pero Jacob no había acabado con su labor al servicio de Westfalia, pues acudió en el año 1815 a la Convención de Viena, donde se reunió como parte del personal con todos los dirigentes y gobernantes de la Europa del bando contra Napoleón que habían ganado en la guerra. Y él asistió a ver cómo estos intentaban organizar otra vez el gobierno del continente de forma que las guerras napoleónicas, el código napoleónico y todas las ideas, en cierta manera, liberales, modernas, contra el antiguo régimen que se habían ido imponiendo, se olvidaran, que fuesen como una pesadilla, algo que jamás existió o que jamás debió existir. Spoiler, esto no pudo hacerse porque la gente tenía memoria y había muchos que se habían adaptado a vivir a la nueva situación. Pero ellos lo intentaron y Jacob formó parte de aquello. Estuvo o bien como oyente o bien como uno de tantos trabajadores, pero estuvo. Eso sí, después de este último servicio, Jacob se retiró junto a su hermano a regresar a su Hesse natal y comenzaron a trabajar, comenzaron a ejercer como bibliotecario y secretario de la Biblioteca del Palatinado. Ahora, eso sí, la Convención del Rin, no, la Confederación del Rin, perdón, pasó de llamarse Confederación del Rin a Confederación Germánica y a incluir a muchos más territorios. Se estima que en torno a unos 38 reinos, dependiendo del momento de la historia en el que nos situemos, porque el siglo XIX tuvo muchísimos cambios a nivel territorial para Alemania. Pero se sabe que en esta primera fase que afectó a los hermanos, la Confederación Germánica estuvo manejada principalmente por los Habsburgo austriacos, que ahora ya no eran emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, sino que eran emperadores de Austria y pretendían seguir manteniendo, como siempre lo habían tenido, la preeminencia, la influencia sobre el resto de estados de habla alemana. Tal vez os preguntéis qué pensaban los hermanos sobre estas cosas. Pues no se sabía, pero para después de la Convención de Viena, lo que se sabe es que Jacob comenzó a trabajar como asesor, como bibliotecario del elector de Hesse-Kassel. Os explicaré brevemente que habían reestructurado otra vez el Principado de Hesse y ahora la zona de Kassel pertenecía, o una parte de Kassel pertenecía a este principado, este ducado, este territorio, es que ya no sé cómo llamarlo porque cambió tantas veces de nombre que es complicado de señalar. Pero Hesse, ahora Hesse-Kassel. Y Wilhelm, ya recuperado totalmente de su enfermedad, pudo ponerse a trabajar de secretario también de la biblioteca. Ya veis que ya ninguno de los dos iba a ser abogado ni iba a seguir los pasos de su padre. Pero tuvieron un problemita, y es que en el año 1829, unos cuantos años después de todo este asunto de las guerras napoleónicas, ellos fueron despedidos por el elector de Hesse-Kassel. El motivo de esto parece ser que fue una disputa debido a que se había jubilado uno de los jefes de la biblioteca y que su puesto le habría tocado ocuparlo a el joven Jacob. Pero mm, por estas cosas del nepotismo, el puesto lo habría ocupado otra persona más cercana a las altas esferas. Una vez más, se manifestaba como la falta de credenciales derivada de la temprana muerte del padre de los hermanos Grimm les impidió acceder a ciertos puestos de importancia y les complicó mucho la vida. Aún así, los dos evitaron el servicio militar, que es algo que en sus cuentos, en su recopilación de cuentos, se fue viendo como no es que hablasen mal, pero tampoco hablaban bien. Es recurrente la figura de un soldado en los cuentos que, cansado del ejército, cansado del trato que les daba a sus superiores, cansado de la guerra en general,
se querrían dedicar primero a sobrevivir, a corto plazo pensaban en sobrevivir los personajes y poco a poco irían desarrollando sueños paralelos. No es que ninguno de ellos pensara en un origen, en gobernar un reino, en matar a un dragón o en casarse con una princesa, pero a veces terminaban haciéndolo, movidos en un inicio por la idea de sobrevivir al ejército. En un principio, ¿podría decirse entonces que los hermanos eran pacifistas? Tal vez sea mucho decir, pero sí que tenían cierto cansancio, se percibe cierto hartazgo después de la fatiga que había supuesto Napoleón, la influencia francesa y todos estos cambios territoriales, todos estos cambios de que si Estado de Westfalia, que si Confederación del Rin, que si Principado, que si Ducado, se nota cierto cansancio de ello. De manera que cuando a los hermanos los echan de la biblioteca del elector, se dedican de lleno ya a investigar. Jacob, por su cuenta, fue el más productivo de los hermanos, publicando historias sobre la evolución de la lengua germánica, publicando también algunos libros, algunas epopeyas. Os voy a leer el nombre de una, sobre leyendas de dioses y de historias precristianas sobre Alemania. Este libro concretamente se llamaría De Deutschland Sagen, de 1816, cuando ellos ya estaban de vuelta en su casa natural, bueno, ya estaban de vuelta en Hesse. Esta obra no tuvo tanta importancia como las primeras ediciones de los cuentos de hadas, pero sí que sentaron en cierta manera las bases para la investigación de textos medievales o textos más antiguos de epopeyas sobre la historia del idioma. Y ya os digo que existe una ley en Alemania, en la filología alemana, llamada la Ley Grimm, que es la que estos dos fueron desarrollando con el paso del tiempo. Pero quien principalmente la desarrolló, gracias a sus investigaciones paralelas únicamente de carácter técnico, fue Jacob. Wilhelm, en cambio, ya os he mencionado antes brevemente, se ocupó más del estilo de los cuentos. A ellos les narraban las historias, ellos les daban un estilo, una forma, una uniformidad y los publicaban. Pues Wilhelm se ocupaba más de esta parte. Hay quien ha acusado a Wilhelm de que en esta época de su vida se preocupaba más del dinero que de lo que era la calidad literaria o la importancia filosófica, intelectual o incluso ideológica que podían tener estos cuentos para un bien mayor, como sería el estudio de la cultura, de la historia de su país. Bueno, en aquel momento la Alemania actual no existía como tal, pero de su identidad, de su territorio. Pero nada más lejos de la realidad. Sencillamente, lo que sucede probablemente es que mientras que Jacob era un estudioso, Wilhelm se dedicaba a darle una forma a los cuentos, a las historias, que resultase más atractiva para la mayor parte del público. Tengamos en cuenta que ellos se debían, en cierta manera, también a la gente que les leía. Pero esto no resta importancia a su trabajo, pues junto con los cuentos, publicaban además anotaciones y detalles que ellos iban viendo. Pero quiero hacer una pausa aquí ahora para volver a centrarme en sus vidas. ¿Qué pasa, os estaréis preguntando, cuando el elector del Palatinado despide a los hermanos Grimm? ¿A dónde se marchan? Pues sencillamente se marchan a Gotinga, una ciudad que tenía una universidad bastante importante y bastante grande, donde están deseosos de conocer a esos hermanos que ya en aquel momento se estaban haciendo célebres por estudiar el folclore y la lingüística alemanas. Les nombran bibliotecarios y profesores y les permiten que comiencen a dar sus primeras conferencias también. Les dan cierta libertad creativa y allí se reencuentran con viejos amigos de su juventud en la Universidad de Marburg. Formarían un entorno bastante agradable y además en aquella época Jacob, por su propia cuenta, publicaría otro tratado también menos famoso, pero pues que también tenía su importancia literaria, llamado el Deutschland Mythology.
Y Wilhelm, por su parte, habría hecho una traducción del alto alemán, que es una de las formas antiguas de escribir alemán, uno de los dialectos antiguos de este idioma, que sería una traducción de una epopeya finlandesa del siglo XIII, para que veáis que Wilhelm también era un experto en su terreno. Pero ahora, esta época de bonanza tampoco les valió para siempre. La Universidad de Gotinga estaba ubicada en el Reino de Hannover. El Reino de Hannover era otro de los estados alemanes que estaban dentro del occidente alemán. Estaba gobernada también por el rey de Inglaterra. Compartían monarca, compartían cabeza de estado dirigente. El problema lo tuvieron porque en el año 1830 se obliga al monarca Guillermo IV, a crear una constitución para este reino. Y el rey acepta un poco a regañadientes, pero termina aceptando. La influencia napoleónica, la influencia de todas las ideas que se habían expandido por Europa, mejor dicho, a raíz de las guerras napoleónicas, seguía ahí. Entonces, eso de, oye, que nos gusta esto de una constitución, un cuerpo de leyes básicas para todos, que nos igualen en cierta manera, el rey tuvo que adaptarse a eso y aceptarlo. Pero ojo, que no nos equivoquemos, que los ingleses tenían también su propio sistema de leyes, su propia forma de constitución desde hacía bastante tiempo, de hecho desde antes de la Revolución Francesa. Pero por causas de la vida, a Hannover no había llegado. El caso es que les dan una constitución y en un principio habrían seguido con la línea sucesoria sin ningún problema, cosa que en un principio habría satisfecho a los hermanos Grimm y al resto de cuerpo de profesores de la Universidad de Gotinga, porque en su mayoría, o en buena parte, algunos de ellos eran liberales y por tanto cercanos a toda esta idea de las constituciones. Pero sucedía que Hannover seguía teniendo ley sálica y el rey Guillermo IV no tenía ningún hijo y sí tenía una hija, una niña llamada Victoria, la futura reina Victoria de Inglaterra. Pues esta niña, esta pequeña, en el año 1837, a la muerte de su padre, subió al trono en Inglaterra, pero no pudo hacerlo en Hannover. ¿Quién fue el sucesor en Hannover? El hermano del rey Ernesto Augusto I de Hannover. Y este rey lo primero que hizo al subir al trono, podría haberse revisado la ley sálica, pero este hombre prefería gobernar él por cosas de la vida. La primera idea, la primera decisión que tomó fue abolir la Constitución de 7 años antes, de 1830. Y con ello se ganó la antipatía de buena parte de la sociedad burguesa e intelectual del territorio, del reino de Hannover. Y en la Universidad de Gotinga hubo una alianza entre ni más ni menos que 7 profesores que redactaron juntos una carta, un edicto, bueno, no un edicto, una crítica a esta decisión del rey, argumentando los motivos por los que no debería haber abolido la Constitución y manifestando que, bueno, que ellos podían aceptar al rey, pero que no podían eliminar el juramento que habían hecho a la ley de la Constitución. No podían ignorar sus principios, sus valores y sus ideas. En base a esto, la decisión que tomó el rey Ernesto Augusto fue expulsar a estos 7 profesores de la universidad, lo cual afectó bastante profundamente a uno de ellos, que además había sido parte de la elaboración de la Constitución. Os voy a leer sus nombres porque son un poco complejos en alemán. Serían los profesores Friedrich Christoph Damhahn, quien habría participado, este es el que participó en la elaboración de la Constitución, Wilhelm Eduard Abrach, George Heinrich August Ewald, George Gottfried Gevnius, por favor, perdonadme si no lo sé pronunciar bien, Wilhelm Eduard Weber y los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm. Es decir, nuestros protagonistas fueron 2 de los expulsados de la universidad por sus ideas políticas. Y ahora, si me lo vais a permitir, antes de continuar con esta historia, quiero hacer una pequeña pausa
para que escucháis, para que conozcáis una escritura, unas líneas que Jacob habría dedicado al rey a causa de este despido y de este destierro que él consideraba tan injusto, pues en sus años en Gotinga, en el tiempo que había estado allí, había cogido mucho cariño a la ciudad y a la universidad. Tened en cuenta que ellos llegan a Gotinga en torno a 1830 y se tienen que marchar en 1837, otra vez por motivos políticos, que es lo mismo que les había ocurrido en su Kassel natal, en la Kassel donde habían estudiado. No sé si se diría mejor Kassel o Kassel. Vosotros me diréis, me lo podéis dejar en comentarios. Yo sé que el alemán a mí me cuesta. La historia nos muestra hombres nobles y libres que se atrevieron a decir toda la verdad frente a los reyes. La autoridad pertenece a quienes tienen el coraje de hacerlo. Su confesión, a menudo, ha dado frutos y a veces la ha malcriado, pero no así su nombre. La poesía, el reflejo de la historia, no descuida las acciones de los príncipes según la justicia. Tales ejemplos aflojan la lengua del sujeto donde surge la necesidad y confrontan cada salida. Jacob Grimm, Declaraciones sobre los 7 de Gotinga. Tres años. Jacob fue condenado a 3 años de exilio y tuvo prohibido pisar Hannover otra vez. Ese tiempo lo pasaron en Kassel y durante esos años, los 3 años en los que estuvieron, digamos, un poco fuera del mapa, los dedicaron a continuar con su labor de recopilación de cuentos, además de con sus propias labores de escritura. Jacob ya estaba preparando, otra vez, una nueva historia de la lengua alemana. Y en aquel momento también comenzaron con la idea, con el germen, de publicar un gran diccionario de la lengua alemana. Además, en este periodo de tiempo no es que tuviesen problemas financieros o dificultades para encontrar trabajo, pues se les reclamó para universidades de Francia, de Inglaterra, de Viena, se les reclamó en distintos puntos de Alemania e incluso le llamaron de Dinamarca y de Suecia. Sencillamente es que los hermanos no se sentían a gusto con la idea de abandonar su tierra. Es por ello que cuando llega una carta del rey prusiano de Federico Guillermo IV de la casa de Hohenzollern, invitándoles a viajar a Berlín y dedicarse a vivir allí con todos los honores, los hermanos pues vieron una oportunidad de poder dedicarse libremente a su trabajo, a su pasión, ahora siendo protegidos por el rey, en vez de estar peleados con un rey o con un dirigente, y sin tener problemas económicos. Por tanto, ellos se trasladan en 1840 a la ciudad de Berlín y allí pronto se les permite, se les ofrece entrar como miembros a la Real Academia de las Ciencias, donde impartirían conferencias, darían clases y se dedicarían a escribir distintos artículos, conferencias y actas. Y es en este momento cuando ese germen para escribir un diccionario alemán se hace realidad. Al rey le entusiasma la idea, al resto de académicos también les entusiasma la idea y los hermanos se ponen manos a la obra. Este diccionario en alemán, y otra vez voy a intentar pronunciar, se llamaría el Deutschland Gutenberg, un diccionario que otra vez incluiría la palabra Deutsch como común o haciendo referencia al habla común, al habla que tenía la gente, a lo que unía a todos los territorios alemanes. ¿Por qué se les llamaba zona alemana? Porque a ellos se les llamaba alemanes, por el uso común del idioma. La idea era recopilar todas y cada una de las palabras de habla alemana, de todos los territorios de habla alemana, explicando su etimología, su significado, su evolución histórica, su evolución fonética y la manera en la que podría llegar a relacionarse con otros idiomas cercanos.
Pero la cosa estaba en que este proyecto era tan grande que ellos ya se veían venir, que iban a hacer falta muchas manos y tal vez alguna que otra generación adicional para terminar el trabajo. Spoiler, sí, hizo falta más de una generación de continuadores para terminar con el proyecto de los hermanos Grimm. Tengamos en cuenta que Jacob llegó a ver la letra D y Wilhelm se quedó por la letra, no, Wilhelm se quedó por la letra D y Jacob se quedó por la letra F. Y contemos en el abecedario A, B, C, D, F. Wilhelm se quedó por la cuarta letra y Jacob por la quinta letra. Y a mí mucho me parece aún así que hubiesen llegado, que ya tenían una edad, a escribir tanto y a conocer tantas letras, tantas palabras, ya que ellos viajaron por toda Alemania también y incluso, sobre todo Jacob, por zonas fuera de Alemania. Estuvo en Suiza, estuvo en Francia, estuvo en Inglaterra, estuvo en Suecia, en Dinamarca. Y es allí, en esa época, cuando se perfecciona con este trabajo lo que os he mencionado antes, que se conocería como Ley Grimm, una primera norma de estudio de la evolución fonética del lenguaje que se llegaría a aplicar no solo para el alemán, sino también para el estudio de lenguas afines, lenguas como el danés, según tengo entendido, e incluso el finlandés en algunos casos también ha tenido cierta relación. Pero además, tanto Jacob como Wilhelm habrían traducido obras que también estudiaban la lingüística, pero de otros idiomas. El caso más conocido es el serbio. Parece ser que los hermanos tenían un amigo serbio, también lingüista, que había estudiado su propio estudio, su propia investigación sobre la historia de las lenguas eslavas, especialmente de la Serbia, y les habría pedido ayuda o se habría puesto en contacto con ellos de alguna forma para que le ayudasen a traducirlo al alemán, y ellos lo habrían hecho. De manera que la época en la que ellos están en Berlín es el momento donde finalmente pueden dedicarse a vivir. No tienen problemas de dinero, no tienen problemas políticos, conservan a la mayor parte de sus amigos, tanto los que habría hecho en la universidad como Clemens Brentano o Savigny, como los que habrían hecho en su época de Gotinga y concretamente a sus otros 5 compañeros de los que habrían formado parte, siendo los 7 de Gotinga. Por cierto, si lo queréis buscar, en la universidad a día de hoy hay un monumento dedicado a estos 7 profesores que se pusieron en contra de la derogación de la Constitución por parte del rey de Hannover. Pero además es el momento donde a ellos les llega el reconocimiento pleno a toda su labor, a todos los años en los que habían publicado libros de mayor o de menor éxito, con más o menos influencia, pero se les reconoce como unos auténticos eruditos y toda la sociedad se quita el sombrero ante ellos. Es en esta época también, unos años más tarde de su llegada a Berlín, concretamente en 1857, cuando ve la luz la última revisión que habrían hecho de su popular Cuentos para la infancia y el hogar, su recopilación de cuentos de hadas de los hermanos Grimm, que para esta fecha ya contaba con un total de más de 210 cuentos cortos, la mayoría de los cuales sucedían, por supuesto, en un bosque encantado, un bosque que cobra una identidad especial. Os he hablado del tema del ejército en los cuentos, os he hablado también del idioma en los cuentos. ¿Pero qué tiene el bosque encantado? El bosque no es un lugar mágico per se, pero es un lugar donde se suceden encantamientos. También es un lugar donde toda la comunidad alemana tiene su hallazgo, ¿no? Su capacidad de hermanarse. El bosque es algo que relaciona a todos los pueblos alemanes. El bosque es algo que comparten todos como un elemento cultural, pero también como un elemento de la vida diaria. Muchos pueblos estaban en aquella época en medio de los bosques, alejados unos de otros, y por tanto tenían su propio folclore. Unas veces para persuadir a los niños de que no se adentraran solos en un bosque donde podría haber lobos, donde podrían haber monstruos, donde podrían haber brujas, a veces que viven en casitas de chocolate y a veces que no.
Pero también el bosque podía ocultar maravillas. Era posible en un bosque de estas características encontrarse una torre en lo alto de la cual vivía una mujer hermosa con un cabello larguísimo, capaz de hacer que un príncipe trepase por ella. El bosque no tiene distinción de clases sociales, aunque bueno, esto a mi modo de ver es cuestionable porque tienes a la princesa, al pueblo llano, pero digamos que todos serían, en cierta manera, respetuosos con los otros. Y el que no guarda respeto, que esto es importante en los cuentos de los hermanos Grimm, el que no es respetuoso con los demás, el que no tiene una serie de virtudes morales, el que no forma parte de esa vida amable, de esa comunidad que se toma en serio a los demás, o que por lo menos se toma en serio los valores cristianos en buena parte, pero también a modo de ver de los hermanos anteriores al cristianismo, no iba a salir bien parado. La bruja, el villano, el rey malo, todos, el que se salta las normas, iba a ser castigado de una forma o de otra. Ya os digo que al principio eran castigos muy bestias cuando les contaban las historias. No siempre eran para niños, o es que los niños tenían la piel más gruesa antes, pero ellos poco a poco iban a ir adaptándolos para que los niños de su tiempo, especialmente los de clase media, pudiesen leerlos tranquilamente, sin tener el peligro de que no pudiesen dormir por las noches. Y quiero hacerme una última parada para explicaros el tema de la religión. Y es que si os dais cuenta, yo os invito a leerlos. Hay muchos cuentos de los hermanos Grimm donde el factor religioso se tiene en cuenta. Y es que sí, ellos, por su pasión, por su interés en la literatura antigua del territorio, habrían estudiado historias, leyendas que procedían de antes del cristianismo. Pero con la llegada del cristianismo, tanto será en su vertiente católica como su vertiente protestante, al llegar la era moderna, ellos también reflejaron esa influencia y ese avance o ese cambio de valores que intentaron explicar a la hora de desarrollar sus cuentos y sus epopeyas. Pero también, por supuesto, lo tuvieron al intentar escribir su grandioso diccionario, que pretendían que se centrara concretamente en el habla alemana desde el siglo de Lutero, siglo XVI, hasta Goethe, es decir, finales del siglo XVIII. De manera que los hermanos Grimm pasaron a la historia como gente muy importante para la sociedad. Jacob falleció en el año 1863 con 78 años, habiendo vivido soltero siempre, pero habiéndose hartado a viajar, a escribir, a publicar y a dar clase y conferencias. Y Wilhelm falleció unos poquitos años antes, falleció en 1859 con 73 años, después de haber tenido una vida plena, haberse casado en Berlín con una mujer natural de Kassel, una dama llamada Dorothea Wilde, y haber tenido 4 hijos con ella. Unas vidas felices, llenas a veces de complicaciones por temas ajenos a su control a veces y otras por sus motivos de sus propios valores, pero que refleja el interés por la cultura, por el folclore y por unos cuentos que son más que cuentos. Pueden verse como ideas, pueden verse como críticas, pueden verse como reflejo de la historia, de su hogar, de su casa, pero también que pueden verse como historias que siguen haciéndonos soñar, no ya solo a los alemanes, para quienes entiendo estos cuentos tienen un significado especial, sino para todo el mundo, porque los cuentos de los hermanos Grimm se leen en todas partes e incluso Disney se ha hecho con buena parte de ellos y creó sus propias versiones a través de sus cuentos animados. Los más conocidos, por supuesto, son las princesas Disney, Cenicienta, Blancanieves, La Bella Durmiente, son princesas que tuvieron su propia versión, porque ya os digo, son cuentos que no nacen de la imaginación de los hermanos Grimm, sino que son cuentos que tienen sus versiones en distintos países, en distintos autores y que ellos iban recopilando. Y eso es algo que lo hace muy hermoso, a mi modo de ver. Y hasta aquí el programa de hoy. He querido haceros una historia un poquito más ligera, pero que recopilase una historia que a mí me apasiona y que espero que os guste a vosotros también. La historia de la literatura es mucho más que literatura, pues inevitablemente se veían afectados por los sucesos de su época. Cabe mencionar
que los hermanos Grimm, esta vez de forma más discreta, también asistieron a cómo las gentes de Berlín fueron a protestar contra el gobierno en el año 1848, esa oleada de revoluciones consideradas como la primavera de los pueblos, donde exigían reformas, exigían cambios a las autoridades, unas autoridades que, dependiendo de a quién preguntes, contarán que se prometieron y se hicieron, pero otros dirán que no cambió nada. Esto, por supuesto, siempre va a ser una historia que tenga distintas versiones y distintas formas de verse. Pero bueno, no quiero aburriros más. Como de costumbre, soy Marta y me tenéis para lo que necesitéis. Tanto si es para pedirme distintos programas, distintos escritos, os quiero hacer una puntualización y es que el programa del lunes pasado sobre Isabel I estaba dedicado, bueno, no estaba dedicado a nadie en concreto porque me lo habíais pedido, bueno, me lo habían pedido y yo lo había propuesto y me habíais dicho que sí, pero sí que se lo quería dedicar especialmente a una persona que me lo pidió concretamente una semana antes de que saliera y se trata de Javier, un oyente que me escribió a lo personal y muchas gracias por hacerlo. Lo dejé escrito en el desarrollo del programa, pero por si acaso no se había visto. Y bueno, muchas gracias y nos vemos la semana que viene.